El verso base para nosotros esta noche lo vamos a repetir todos de memoria, todos lo saben. Si son tan amables, síganme, digan tras mí, Lucas 1:37. Porque nada es imposible para Dios. Dígalo otra vez, porque nada es imposible para Dios. ¿Usted tiene problemas? Hay mucha gente con problemas aquí esta noche, con grandes necesidades. Pero diga conmigo, porque nada es imposible para Dios. Hay problemas de enfermedad, pero porque nada es imposible para Dios. Hay necesidades muy grandes, hermano, pero porque nada es imposible para Dios. Tome su asiento donde quiera que usted esté. Mi nombre es Lázaro Santana, soy de Cuba, de la ciudad de La Habana. En el lugar donde yo nací, tuve la oportunidad de conocer un matrimonio que tenían un niño, único hijo de aquel hogar. Lógico, con la llegada de aquel niño había llegado la alegría y la felicidad que toda criatura trae a un hogar. Sin embargo, al pasar de los días, semanas y meses, aquellos padres se dieron cuenta con tristeza, con dolor, que su único hijo, no había nacido completamente sano, sino que había nacido padeciendo de una enfermedad que ustedes conocen, había nacido padeciendo de asma crónica de nacimiento. Y aquellos ataques de asma venían a la vida de esa criatura continuamente, estorbando su salud, su desarrollo, su crecimiento. Aquellos padres inmediatamente comenzaron a hacer todo lo que estaba a su alcance para lograr, aunque sea el alivio de aquella enfermedad. Se comenzaron a mover de un lugar a otro, buscando cambio de aire, de clima, de ambiente. Se recurrió a todo remedio que se recomendó, incluyendo el ocultismo, la brujería, el hechicerismo, todo lo que se podía hacer. Sin embargo, aquel niño creció y llegó a ser un joven de 15 años, pesando solamente 66 libras. Era un guiñapo humano, era una miseria humana, era un caso sin remedio para los hombres. En medio de aquella situación desesperante, aquella madre pasaba noches enteras al lado de su hijo, friccionando su pecho y su espalda, tratando de ayudar en algo a su respiración. Aquel joven tenía un botellón de oxígeno de auxilio al lado de la cama y recibía una inyección de adrenalina en la vena cada tercer día. Sus amigos venían a verlo porque sentían lástima y compasión de él. Y en muchas ocasiones, aquella criatura en miseria humana dijo: para vivir así, mejor prefiero la muerte. Era oscura la vida que se vivía en aquel hogar, era tiniebla, era de infelicidad por la situación física del único hijo. Un día, aquella madre conoció a Cristo como su único, suficiente y personal Salvador. Por medio de ella entró la primera Biblia al hogar, y con la Biblia entró la luz del Evangelio de Jesucristo. Por primera vez en su vida, aquel joven comenzó a escuchar que Cristo murió en el Calvario,
que su sangre nos limpia de todo pecado y que por su llaga fuimos nosotros curados. Por primera vez en su vida él escuchó promesas como: yo soy Jehová tu sanador. Una noche, cuando este joven era atacado por uno de esos horribles ataques de asma, aquella madre se levantó y, tomando su hijo, se fue a unas cuantas puertas hasta la casa de sus pastores. Al tocar en la puerta en aquella noche y abrir, el pastor no tenía que preguntarle a qué venía o qué quería, porque ya estaba familiarizado con la situación y conocía la enfermedad del joven. El pastor les pasó adentro a la sala, luego se unió a la esposa del pastor, y en aquella noche inolvidable 4 personas cayeron de rodillas en aquella sala a pedir a Dios misericordia, a pedir a Dios que hiciera algo en favor de esa vida, que obrara un milagro de sanidad. Eran quizás la 1 o las 2 de la madrugada, cuando en medio de la oración aquel joven sintió como que algo era arrancado de su pecho, sintió como que algo era levantado de sus hombros, y él, sin saber por qué, comenzó a dar gracias y alabar a Dios con una voz que nunca antes había tenido, con una voz fuerte y libre. Y aquella madrugada, mientras ese joven alababa y bendecía el nombre del Señor, Dios lo llenó con el glorioso bautismo del Espíritu Santo y fuego del cielo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor para siempre. Aquel joven se levantó de allí esa madrugada sano por el poder de Cristo. Pero ahora Dios tenía que hacer la obra restauradora de restaurar aquel cuerpo de 66 libras al peso normal que él debía tener. Muchas personas decían que eso era emoción, que era sugestión, que era fanatismo, que al pasar de las semanas o los meses aquello se iría y la enfermedad regresaría otra vez. Pero los años comenzaron a pasar, 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40 años, y aquel joven permanecía y permanece completamente sano, como una prueba indubitable de que cuando Cristo hace algo, lo hace bien hecho, lo hace perfecto, lo hace completo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre jamás. Gloria a Dios. Antes de seguir adelante, déjeme decirle que esta noche yo no encuentro palabras para agradecer a Dios su bondad, su misericordia, su amor, porque lo que les estoy testificando para gloria de Dios no es algo que oí por la radio, leí en un libro o vi en la televisión. Lo que estoy testificando es una experiencia personal, porque ese joven era yo, bendito el Señor. Y yo doy gracias a Dios esta noche, que Dios en su misericordia tuvo a bien salvarme, tuvo a bien sanarme y tuvo a bien restaurar mi cuerpo al peso normal que yo debía de tener. Voy a hacer un paréntesis de un segundo para pedirle a mi madre que se ponga de pie. Ella está aquí, mi madre está aquí. Dios la bendiga a ella. Por ella entró el Evangelio a mi hogar. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Gracias. Amén. Dios en su misericordia me llamó a su ministerio. Me permitió un seminario bíblico, y saliendo del seminario Dios me dio una esposa y comenzó a darnos hijos hasta el número de 6, pero no hijos enfermos, hijos sanos, saludables, como otra confirmación de que Cristo había sanado
con la sanidad que solamente Él sabe hacer, sanidad perfecta, sanidad completa, sanidad total, sanidad divina. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Yo voy a hacer un paréntesis pequeño para pedirle a mi esposa que está aquí que ella se ponga de pie. Dios la bendiga a ella. Gloria al Señor. Gracias. Gracias. Al salir del seminario, Dios nos concedió el pastorado en un pequeño pueblo de la provincia de La Habana. Por un tiempo, como unos 3 años, estuvimos allí haciendo lo que hacemos aquí, sencillamente adorar a Dios, predicar el Evangelio, servir al Señor. Ese era nuestro trabajo. Fuimos invitados por la Asociación de Evangelismo a Fondo para dar una serie de campañas evangelísticas en toda la isla, comenzando desde la parte occidental, la provincia de Pinar del Río, hasta Oriente. Durante esa gira evangelística, Dios nos permitió conocer mucho ministerio, relacionarnos con muchos hombres de Dios. Terminamos una de las últimas cruzadas en el área de Guantánamo, la parte oriental de Cuba. En aquel lugar tuvimos una campaña en lo que llaman en algunos lugares plaza pública, en el Parque Central, y desde allí comenzaron las dificultades. Gente chequeando nuestros mensajes, anotando nuestras palabras. Regresamos a La Habana, volvimos a la iglesia donde estábamos, conscientes de que nuestro trabajo era servir a Dios y eso era todo, olvidados de lo que había ocurrido en Oriente. Una noche, cuando ya descansábamos en el hogar de madrugada, alguien tocó a la puerta y cuando abrí, estaba a la puerta uno de aquellos ministros que en la provincia central de Santa Clara se había unido a la cruzada, uno de aquellos pastores que había venido con su grupo a la campaña. Y él traía un mensaje un poco extraño. Él me dijo: hermano Santana, me están persiguiendo, mi vida está en peligro y vengo a La Habana y necesito que usted, si puede, me tenga aquí esta noche. Esa noche ese hombre durmió en nuestro hogar. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en la mesa, él me hizo algunas preguntas y yo le contesté con todo mi corazón, con franqueza, como lo haría con cualquier siervo de Dios. Le expliqué mi preocupación por el sistema que se estaba levantando, especialmente mi preocupación por mis niños varones. Aquel hombre esa mañana me dio un abrazo y se despidió de mi hogar diciéndome: Dios le bendiga. Y se fue directamente a la comandancia de la ciudad de La Habana para dar mi nombre, el nombre de Lázaro Santana, como el de una persona no favorable al sistema gubernamental. Noten bien esto. Yo estaba ajeno a todo lo que estaba ocurriendo porque él se despidió de mí con un abrazo y diciéndome: Dios le bendiga. Y yo no sabía cuál era su intención ni su propósito. Pero la Biblia dice, el ángel de Jehová acampa en derredor de aquellos que le temen y los defiende. La Biblia dice: ninguna arma que se forje contra ti prosperará. Bendito el nombre del Señor. Y aunque yo no sabía lo que estaba pasando, un jovencito de nuestra sociedad de embajadores de Cristo, una noche de culto se me acercó y me dijo, y dirigido por el Espíritu Santo: hermano Santana, su vida está en peligro y usted necesita abandonar el país. Yo entendía aquellas palabras. Yo sabía lo que había pasado ya con algunos compañeros en el ministerio, pero no había pasado por mi mente la idea de abandonar el país. Estaba feliz en el lugar donde Dios nos había puesto y tanto mi esposa, mi familia, su servidor, teníamos planes para largo tiempo en aquel lugar. Pero entendía aquellas palabras: tiene que salir del país. Y en el momento no tenía una visa, no tenía un documento sellado, actualizado.
por lo tanto me moví a la segunda provincia de Cuba, la provincia de Matanza. Cuando digo me moví, viajé a la provincia de Matanza, y una noche del mes de diciembre, muy fría, lluviosa, con otras 5 personas, nos subimos a una pequeña embarcación de playbook de 16 pies de largo, que la podía cargar un hombre en sus hombros, y nos hicimos a la mar, sin conocer nada del mar, sin un compás, sin un mapa, sin una brújula. Solo que el que nos vendió la embarcación levantó la mano y dijo: para allá está el norte. Y salimos casi a una muerte segura, casi a un suicidio, en una empresa humanamente hablando demente, pero conscientes de que no había otra alternativa que hacerlo. En aquella noche inolvidable para su servidor del mes de diciembre, navegamos quizás unas 4 horas sin ninguna dificultad, mar adentro, hasta que de repente el cielo comenzó a enrojecerse, la lluvia comenzó a caer, el viento comenzó a soplar, el mar comenzó a levantarse, y había ocurrido lo que llamamos nosotros el norte. Se había desatado en el mar Caribe, bendito el nombre del Señor, y aquel mar embravecido, agitado por la tormenta de diciembre, levantaban olas que yo no tengo que decir medidas, yo solamente tengo que decir como montañas, como edificios gigantes que se levantaban delante de nosotros, y parecía que cada una de ellas nos cubriría para siempre. Pero los que conocen del mar, luego la ola como que se metía debajo de la embarcación y la levantaba, y al soltarla, a veces la soltaba de frente, a veces de costado, a veces hacia atrás. Lo duro de la tormenta rompió un pequeño pedazo de madera que detrás servía de timón, de control, de guía. El mar lo arrastró y nos quedamos lo que se llama al garete, sin rumbo y sin control, a merced del mar embravecido. 6 personas dentro de una embarcación llena de agua que cada minuto amenazaba con zozobrar, con hundirse. En medio de aquella tempestad, luchando, echando agua hacia afuera continuamente y tratando que las olas no nos sacaran de la embarcación, estuvimos toda aquella noche horrible de ese domingo inolvidable y todo el día lunes continuamente, viendo la muerte delante de nosotros cada minuto. Eran aproximadamente, calculo yo, las 8 o 9 de la noche del lunes, cuando una ola se levantó delante de nosotros, y digo que literalmente anegó la embarcación completamente y se hundió de tal manera que ahora con mis manos yo tocaba el mar embravecido. Yo estaba sentado en la parte de adelante y el agua llegó hasta mis rodillas, y lógicamente nos dimos cuenta que el fin ahora sí había llegado. Era solamente cuestión de que aquello se hundiera y desapareciéramos para siempre en las profundidades de aquel mar embravecido. Yo quiero decirles que un pensamiento hacía muchas horas estaba en mi mente. Yo había pensado: cuando esto se hunda, voy a nadar a lo profundo hasta que estallen mis oídos, para no morir arriba en boca de estos animales. Porque yo le digo por experiencia personal que durante toda la noche del domingo y todo el día lunes, los tiburones grandes, que cuando se volteaban eran como neveras blancas, rodeaban la embarcación por delante, por detrás, como que ellos supieran, como que estuvieran esperando el momento,
Y mi idea era, antes de morir triturado en los dientes de estos animales, mejor es bajar y morir en la profundidad, que estalle en los oídos y morir allá abajo. Todo lo que había que esperar era el fin. Pero escúcheme ahora. En la iglesia que pastoreábamos en Cuba, lunes en la noche era culto de oración. Y aunque muchos se han olvidado, todavía la oración cambia las cosas. Todavía Dios contesta la oración. Todavía la oración no conoce distancias, límites ni fronteras. Y en aquel culto de oración, mi esposa, con el grupo de fieles que venían a la oración, en aquella noche especial, estaban orando primordialmente por nosotros. Ellos no sabían por lo que estábamos pasando, ellos no se imaginaban nada, pero sí estaban orando por nosotros. Bendito el nombre del Señor. Y les digo que ya esperando el final, yo vi de repente a la distancia algo oscuro que se levantaba. Digo oscuro porque cuando hay tormenta en el Caribe hay como una niebla que tanto en el día como en la noche hace difícil distinguir las cosas. Y todo lo que yo veía era que a la luz de los relámpagos el mar se rompía contra aquello y la espuma blanca saltaba. Luego todo quedaba en oscuridad otra vez y de luego otro relámpago y yo veía aquello contra lo cual el mar se rompía. Yo pensé que era un barco, quizás un submarino. Le comuniqué a los que iban conmigo y comenzamos a gritar con todas nuestras fuerzas, en la esperanza de que alguien pudiera oírnos. Pedíamos auxilio, socorro, ayuda, pero nadie podía oírnos. No era un barco, no era un submarino, era una roca, no más grande que una tercera parte de esta plataforma, llena de arrecife puntiagudo, filoso, cortante, que se levantaba unos 4 o 5 pies sobre el nivel del mar. Noten bien, hermanos, yo no sabía que era una roca. Yo lo único que sabía es que estaba cerca de algo sobre lo cual el mar se estaba rompiendo. Le dije a aquellas vidas, cuando esto choque, cada uno salte y sálvese como pueda. ¿Por qué? Porque el mar embravecido, impulsado por el viento, llevaba la embarcación hacia aquella cosa que yo veía, que las olas se rompían a una velocidad que no lo puedo explicar. Y hay cosas que algunos no entienden y nunca la van a entender, pero yo hasta hoy me he preguntado si la embarcación iba en esta dirección, si ya no tenía dominio, si ya no tenía guía, si ya no tenía timón, si estaba llena de agua, si no había quien la controlara, quién hizo que la embarcación tomara esta dirección e impulsada por las olas y el viento comenzara a acercarse más y más y más hacia aquello donde yo veía que las olas se rompían. Por eso mi única alternativa fue decirle, cuando esto choque, cada uno salte y sálvese como pueda. Esas palabras suenan muy bonitas esta noche, pero una cosa es decirlas aquí y otra era decirlas allí. Lo cierto es que la embarcación chocó contra aquello, impulsada por la fuerza de las olas, se hizo pedazo y todos caímos al mar. Tratamos de agarrar la roca otra vez y la ola nos envolvía y nos arrastraba otra vez. Pero primero con la ayuda de Él, del Señor, y segundo ayudándonos unos a otros, unos ayudando a subir, otros tendiendo la mano para levantarlo. Los 6 llegamos a los picos de aquella roca, muertos de frío, de sed, heridos,
sangrando, fatigados. Pero nos agarramos de aquella roca y sentíamos una satisfacción, una tranquilidad, un reposo, que usted no puede entenderlo, porque usted no entiende lo que significa salir de algo que se ha estado hundiendo cada minuto por 2 días y ahora verse de pronto sobre algo seguro, firme, aunque sea temporalmente. Sobre aquella roca, en aquella noche inolvidable, lo único que pudimos hacer fue unirnos los 6, pegarnos lo más posible para que el frío no nos matara con la lluvia en aquella roca. Cuando amaneció, nos dimos cuenta que a nuestro alrededor habían varias rocas más, que le llaman bajos. Y después de una sucesión de rocas, quizás a un bloque una de otra, al final con mucha dificultad se veía como una torre que se levantaba. El mayor del grupo, el señor Laredo Rodríguez, cuando él vio aquello, él me dijo: Lázaro, estos son bajos, por aquí no pasan los barcos. Los barcos en sus mapas se desvían de estos caminos. Y él me dijo: aquí morimos de hambre, de sed o de frío. Y el Señor sabe que las palabras que Él puso en mis labios fueron estas. Le dije: Laredo, si Dios nos fuese a dejar morir, lo hubiese hecho anoche en el mar embravecido. Cuando Dios hizo esta parte, es porque a su tiempo, cuando Él lo crea prudente, Él hará la segunda parte, porque todo lo que Él empieza lo termina, todo lo que hace lo hace completo. Levanta tu mano y glorifica el nombre de Jesucristo. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Sí, da gloria a Dios. Él termina lo que empieza. Él acaba lo que comienza. ¡Oh, gloria a su nombre! Y sobre aquella roca comenzó la terrible espera. Y digo terrible, digo terrible porque cuando hablamos de algo en el medio de la mar, la gente piensa enseguida en un callo, unos altos que tienen hierba o zacate, que tienen animales. Digo terrible porque lo único que había allí era roca, arrecife, que en sus hoyitos mantenía el agua salada. Digo la roca terrible porque nos aguantamos continuamente para que la ola no nos arrastrara, porque la ola la bañaba cada minuto. Allí comenzó la terrible espera. 6 personas mirando al cielo en busca de un avión al cual hacer señales, mirando en derredor continuamente en busca de un barco al cual hacer señales. Sobre aquella roca pasamos la noche del lunes, que fue muy dura, y el día martes, y la noche del martes, y el día miércoles, y la noche del miércoles, y el día jueves, y la noche del jueves, y el día viernes, y la noche del viernes, y el día sábado, y la noche del sábado. Y cuando amaneció el domingo, el cuadro que había sobre aquella roca era un cuadro muy triste. El señor Laredo Rodríguez, el mayor, él tenía sus labios reventados, su lengua estaba sangrando, y ya él tenía en su mano su cinto, y él decía literalmente que si no ocurría algo pronto, él se ahorcaba. El más pequeño del grupo, sobrino de él, Orlando Rodríguez, muchacho de 17 años, estaba tirado sobre las piedras delirando. Se reía y decía: madre, dame agua. Y luego decía: madre, qué agua tan deliciosa.
y había que sacarlo de su delirio. Yo estaba experimentando en mi propio cuerpo que ya yo no podía soportar mucho más. Hay algo que yo voy a decir en favor de la juventud esta noche. Del miércoles en adelante, el hermano Santana y algunos de los que nos acompañaban, no todos, se decidió a comer de unos caracoles que se pegan tan fuerte a la roca que el mar no se los puede llevar, que en algunos países le llaman babosas, que cuando se mueven dejan un rastro feo y maloliente. Del miércoles en adelante estaba escachando esas cosas y comiéndome esas cosas. Algunos dirán, ¿pero por qué dice eso? Digo eso porque hay personas que dicen, yo nunca haré esto, yo nunca haré aquello. En el instinto de conservación del ser humano que Dios le ha puesto, usted hace todo lo que tenga que hacer. Y el propósito era preservar la vida lo más posible hasta que ocurriera algo. Les digo que ya para el día domingo yo sentí que no podía esperar más, que algo, ya el fin había llegado. Con el respeto de todos ustedes, yo estaba escupiendo verde. Tenía un dolor intenso como un cuchillo clavado en la boca del estómago. Me aparté un poquito a solas. Y aunque en el barco que se hizo pedazo había perdido todo, incluyendo mi Biblia, en el bolsillo de mi pantalón había salvado un pequeño Nuevo Testamento con salmos y proverbios. Bien mojado, hinchado, grueso ya. En aquel lugarcito, al ladito, así en la punta, más del lado de la muerte que de la vida. Solo, nunca lo voy a olvidar. Le dije, Señor, estamos en tus manos. Si tú no nos ayudas, nadie nos puede ayudar. Si tú quieres recogernos la vida, tú eres el dueño. Pero si tú quieres darme la vida, muéstrame la forma en la cual tú vas a obrar. Y yo les digo esta noche que no hay nada más real y veraz que el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no es una emoción, es una persona. Porque yo pude entender tan claro como estoy hablando esta noche, que el Espíritu Santo me daba a que leyese el Salmo 107. Y desesperado abrí el Nuevo Testamento a las hojitas escogidas, los salmos escogidos, y empecé a leer el Salmo 107. Y llegué a una parte que dice, porque Jehová nos sacó de un lugar cenagoso y nos llevó y nos puso en ciudad de población. Y yo les digo a ustedes esta noche, hermanos, que cuando yo leí esa escritura, yo sentí como que había comido, sentí como que había bebido, sentí como que podía esperar unos cuantos días más. Yo estaba experimentando en mi cuerpo que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Bendito el nombre del Señor. Yo estaba experimentando en mi persona que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea el Señor. Miren, hermanos, cuando uno está orando allí, uno no puede orar como uno ora a veces, ¿verdad? Que, Señor, dame un trabajo, Señor. Bueno, y si no me lo da, voy a colectar. No, no, allí tiene que ser sí o sí. Porque está la vida por el medio. Les voy a decir que había un pensamiento que me atormentaba. Esa es la palabra honesta, me atormentaba. El pensamiento de que si moríamos sobre aquella roca, el mar nos arrastraba, los tiburones nos devoraban,
y mi familia viviría el resto de la vida con una interrogación: ¿estará vivo o estará muerto? Yo creo que me entienden. Lo que me molestaba no era morir, Dios lo sabe. Si pudiera avisar, no me importaba lo que pasara después, pero lo que me molestaba era que no podía avisar. Me acerqué a las 5 personas que estaban allí sobre las piedras, unos tirados, otros sentados, y les dije: Dios me ha dado esta escritura. Les dije: vamos a orar a Dios, porque cuando Dios habla por su palabra, Él, cuando da el querer, da el hacer por su buena voluntad. Y nos pusimos a orar. Digo nos pusimos a orar porque no oré yo solo. Aquellas personas, aquí hay algo que yo quiero aclarar, hermano. La oración no depende de los años que uno tenga en el camino del Señor. La oración depende del acto de fe del corazón de la persona. Aquellas personas eran nuevecitos, eran baby, habían acabado de conocer a Cristo en la experiencia de un barco lleno de agua, hundiéndose frente a la misma muerte. Habían repetido la oración del penitente y habían puesto su vida en las manos de Dios. Y ahora no estábamos en una alfombra ni en un reclinatorio, estábamos en unas piedras bañadas por el mar, en una temperatura muy fría, con llagas que ya se estaban como queriendo curar, pero la sal del agua las abría otra vez. Pero esa gente, hermano, derramaban su alma delante del Señor. ¿Qué tiempo estuvimos orando? Yo no sé. Si digo 5 minutos, miento. Yo no sé. Si digo media hora, yo no sé. Yo lo que sé es que en un momento de la oración yo levanté mi cabeza y de mis labios salió un grito y dije: la torre está iluminada. Y yo hablaba de aquella torre que estaba tan distante que debido a la niebla casi no se veía. Pero ahora yo la veía arriba, como veo esa luz esta noche. Y ellos me dicen: imposible si apenas se ve. Le digo: la torre está iluminada. Yo entiendo la situación de ellos, porque durante toda la semana habíamos mirado para allá miles de veces. Pero ahora yo veía y decía: la torre está iluminada. Y les digo: vamos a hacer señales, que quizás alguien nos ve allá y vienen por nosotros y no morimos aquí. Parece descabellado, hermano, a una distancia tan larga, con una tormenta, con tanta niebla, querer hacer señales a una torre que yo digo que hay una luz. Pero repito, yo lo probé en el instinto de conservación del ser humano. Usted hace todo lo que tenga que hacer. Y unos con camisa, otros con camiseta, algunos con pañuelos, empezamos a hacer señales hacia una luz que yo decía que veía. En nuestra última esperanza, les confieso que yo hacía señales tirado en la roca, no tenía fuerza para estar de pie, pero levantaba mi mano y oía cuando alguno decía: hazle otra vez por favor, que quizás nos ven y no morimos aquí. Levanta la mano otra vez. Ocupados en nuestra última esperanza, con toda nuestra atención hacia allá. Pero ustedes han oído que hay una escritura que dice que Dios obra por senderos misteriosos. Y aunque yo no puedo explicarlo, muchos de nosotros hemos tenido la experiencia que a veces queremos que Dios obre por aquí y Dios sale obrando por acá. ¿Se dan cuenta cómo es nuestro Dios? Y gracias a Dios por ese Dios, que es un Dios vivo, poderoso, que nadie lo puede controlar. Mientras toda nuestra atención estaba hacia allá, ya a nuestras espaldas
Hacía mucho rato que estaba ocurriendo algo. Un pequeño barco de pescadores de langosta que buscan las langostas abajo de las rocas, a mucha distancia, iba de paso. Entienda eso, iba cruzando. O sea, que aunque hubiéramos mirado para allá, era imposible ver un barco tan pequeño a tanta distancia en la tormenta. Pero nosotros aquí, 6 personas sobre una roca alta, agitando camisas y camisetas y pañuelos, ellos sí nos habían visto a nosotros. Y ya hacía rato que habían puesto proa hacia nosotros y venían caminando hacia nosotros. Y nosotros ocupados para allá y ellos acercándose por acá. Y vinimos a saber, aleluya, levanta tu mano. Oh, gloria al nombre del Señor. Dios es un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios eterno, lleno de gloria. Él merece toda la honra. Aleluya. Miren, hermanos, vinimos a saber de ellos cuando por un autoparlante nos gritaron como a un bloque más o menos de distancia. Y aunque usted quiera unirse conmigo y comprenderme, usted no entiende lo que significa oír una voz en ese momento. Nos hablaron y cuando vimos, era un pequeño barco, todo lo que tenía era 5 tripulantes, pescadores de langostas. Por unas cuerdas o sogas se amarraron a la roca bien la embarcación, nos pasaron a ella, le dijimos la verdad y toda la verdad, dónde íbamos, lo que había ocurrido, y ellos nos dijeron, imposible llevarle a los Estados Unidos. Estamos en aguas inglesas. Allá nos había llevado la tormenta, nosotros no sabíamos nada. Dice, pero podemos llevarle a la isla de Nassau. Y luego que los curen y los atiendan, ellos pueden llamar al guardacosta para que venga por ustedes. Estuvimos de acuerdo. Y la pequeña embarcación salió, según ellos, rumbo a la isla de Nassau. Mientras navegaba la embarcación, se veía la torre más cerca, y más cerca, y más cerca, hasta que estábamos tan cerca que veía toda una torre gigante delante de nosotros, majestuosa, completa. Pero yo me fijo que la torre no tiene luz, que no está iluminada. Y entonces, como yo soy un ser humano, yo pienso que la persona que está ahí apagó la luz. Y me dirijo a uno de los ancianos de pescadores de langosta y le digo, ¿cuántos hombres hay en esa torre? Y él me dice, esa torre es un faro de los tiempos de la guerra española. Y hace años que ahí no hay nadie. Miren dónde voy en el testimonio, hermano. Hay personas que me han dicho a mí, hermano, usted vio la luz porque ya se estaba muriendo. Vio iluminaciones, porque cuando uno se está muriendo ve cosas, dice la gente. Escuche bien el testimonio. Dios iluminó la torre para ponernos en movimiento y hacernos visibles a la vista de ellos. ¿Se da cuenta cómo obra Dios? Si Dios no ilumina la torre, no agitamos camisas, camisetas y pañuelos, ellos hubieran seguido de largo y hubiéramos perecido sobre aquella roca. Pero Dios iluminó la torre con su poder y su luz divina para movernos a nosotros y que pudieran vernos. Dale alabanza al Señor, dale gloria al Señor, dale honor al Señor, dale honra al Señor. Bendice a tu Señor. ¡Aleluya! Oh, gloria al Señor. ¡Aleluya! Nos llevaron a la isla de Nassau, territorio inglés,
Y allí nos atendieron, bien afectados, especialmente por la falta de agua y el clima. Nos atendieron primero con sueros, algunos bien delicados, después con ciertos vitaminas, ciertos cereales, ciertos jugos, hasta que pudimos restablecernos. Luego llamaron desde Nassau, aquí West Florida, para que el guardacosta fuera por nosotros. Y el encargado del servicio de guardacosta dijo, imposible levantarles en ese lugar porque son aguas inglesas. Tienen que bajar 39 millas hasta las aguas internacionales, que es donde un guardacosta puede recoger la persona. Y entonces un barco de Nassau nos llevó hacia las aguas internacionales. Nosotros no sabemos de eso, porque allí no hay un letrerito, ni allí dice esquina o avenida o calle. ¿Entienden la idea? El barquito se movía sobre aquellas olas. Él dijo, ya estamos en aguas internacionales, nos hemos comunicado y en poco tiempo aparecerá el guardacosta. Primero vino un guardacosta en la forma de avión. Tiró un paquete donde habían cosas e instrucciones y decía, en unas 2 horas el guardacosta estará aquí. Cayó la noche, nos cubrió la noche y de pronto se vio como un puntito allá en la distancia. Y el hombre inglés dijo, ese es el guardacosta. Se veía el punto más grande, más grande, más grande, hasta que después, cerca de nosotros, había un barco iluminado como si fuera un apartamento, que movía las olas al lado de nosotros. Bajaron unas sogas en forma de escalera, nos subieron al guardacosta y desde que habíamos salido de Matanzas, al verme dentro del guardacosta por primera vez, yo respiré un poco tranquilo. Los hombres de migración que viajan en todo guardacosta nos hicieron las preguntas, les dimos todas las preguntas. Ellos pasaron la noticia por radio a Key West, Florida, y cuando llegamos a Key West, Florida, estaban allí en la orilla los hombres de radio, prensa y televisión. Y para gloria de Dios, está en primera plana, en el Miami Herald, Miami News, en el periódico El Mundo y el diario Las Américas, del día 23 de diciembre de 1960, que cuando bajamos de guardacosta, el testimonio fue este: estamos sobre tierra firme porque el tiempo de los milagros no ha pasado, porque Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y de todos los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Nada es imposible para Dios. Yo no voy a hacerle toda la historia porque no tengo el tiempo para ello, pero no era como ahora, que cuando uno llega acá hay parado, como dicen. En ese tiempo era serio. Yo estaba aquí, ya estaba salvo, estaba seguro, pero allá había quedado mi familia. Y debido a lo que publicó la radio y la prensa, a mi esposa y a mis hijos se les prohibió salir del país. Yo comencé a moverme con la embajada checoslovaca en Washington, encargada de los asuntos cubanos. La respuesta era no. Cada ciudad donde llegaba a dar campaña, la respuesta era imposible, 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 imposible. En todas las agencias de migración. Los últimos trámites los quise hacer en San Francisco. Un señor de apellido Fernández, un señor mexicano, muy decente. Cuando yo le conté la situación de mi esposa y mis hijos y traerlos, que ya habían pasado casi 2 años. El señor Fernández, un hombre como de 57, 58 años, se le corrieron las lágrimas. Nunca lo voy a olvidar. Y él me dijo: señor Santana, desearíamos con el corazón traer su familia, pero no está en nuestras manos. Y él mencionó un nombre y dijo: él tiene la última palabra.
Y yo nunca voy a olvidar que yo lo miré a la cara y me corrieron 2 lágrimas a mí también, y le dije: señor Fernández, perdóneme, la respuesta que usted me está dando me la han dado por 2 años en más de 40 ciudades, incluyendo la embajada checoslovaca en Washington, pero yo quiero decirle a usted que él no tiene la última palabra. Él tiene la última palabra. Él tiene la última palabra. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Él tiene la última palabra. Y entonces hicimos unas fotos y se las damos a los hermanos que de verdad sabíamos que oran. Fotos de la familia. Hermano, mire, oren que Dios traiga a esta familia. Digo que gente que ora, usted sabe, no gente de 5 y 10, gente que ora. Miren, escuchen bien la verdad. Mi última campaña en California sin mi familia la di en Pittsburgh, cerca de Sacramento, donde todavía pastorea Frank Rivera, un íntimo amigo mío. La iglesia de Pittsburgh tiene un cuarto de oración precisamente con una alfombra roja, formada hasta la mitad de la pared. Yo tuve una campaña de 3 semanas y yo no salía de la iglesia. No estoy diciendo aquí que yo soy orador, no salía de la iglesia. Se acababa el culto de la noche, me iba al cuarto de oración y oraba hasta que me caía en la alfombra, me quedaba dormido y allí amanecía. Y me aseaba y me rasuraba en los baños de la iglesia. Y después que se acababa el culto en la noche, volvía al cuarto de oración. Nunca olvido una experiencia que, bañado en lágrimas, como a las 2 de la mañana un día, le dije: Señor, yo necesito que tú traigas mi familia. Y en esos momentos que uno tiene, le dije: Señor, si tú traes mi familia, yo te sirvo el resto de mi vida. Y luego hubo como un paréntesis. Y le dije: Señor, y si tú no los traes, también yo te sirvo el resto de mi vida. Aleluya, levanta tu mano, hermano. Aleluya. Aleluya. Una semana después, yo volé a Miami, Florida, para recibir a mi esposa y mis hijos, que venían por la vía legal con sus documentos en orden. Bendito el nombre del Señor. Y el pastor que me hizo el favor de llevarme al aeropuerto, un cubano establecido en Miami pastoreando, cuando él vio a mi esposa aparecer en la escalerilla del avión con los niños agarrados de la mano, él empezó a llorar. Y él me dijo: Lázaro, si yo vi la noticia, tu familia no podía salir, Lázaro, esto es imposible. Y yo le dije: sí, Pedro, esto es imposible, pero nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Lo posible lo hacemos nosotros, lo imposible lo hace Dios. ¡Aleluya! No hay nada imposible para Dios. De ahí a acá han pasado muchos años. Cuando yo llegué a la Florida, hermano, aquí West, yo era un joven de 25 años, 25 años. Dios en su misericordia me ha llevado por muchos lugares. Y he dado este testimonio no en lugares solo como este. Lo he dado en un hogar, en una sala de un hogar, con 5 personas. Pero Dios me ha permitido darlo con 45,000 personas en un estadio. Lo importante no es el número de gente. Lo importante es que siempre que Dios me ha permitido compartir el testimonio, yo he visto almas salvadas, enfermos sanados, creyentes liberados de muchos pesos, cargas, problemas y dificultades. Bendito el nombre del Señor. Y sobre todas las cosas, mucha gente llena del poder del bautismo del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Porque el testimonio les ha ayudado en alguna forma. Y lo digo con humildad, hermano. De lugares que yo nunca en mi vida he estado.
ha llegado o el libro o un cassette con el testimonio y ha llegado la carta de una cárcel, de un hospital, de una madre desesperada, de un hijo desahuciado. Situaciones terribles que Dios ha cambiado. No es el cassette, no es el librito, es el Cristo omnipresente que está aquí y está allá y está en todo lugar, y que todo el que lo busca lo halla. Bendito el Señor. Esta noche a mí no me queda mucho tiempo, pero yo sé una cosa: en los momentos más difíciles de mi ministerio, estoy hablando después de la experiencia de La Roca, en situaciones donde parece que ya el camino se acabó, orando, el Señor me ha dicho: Lázaro, yo soy el Cristo de La Roca, y lo que tú y yo hablamos sobre aquella roca, que no lo sabe ni mi esposa todavía, lo que tú y yo hablamos sobre aquella roca está en pie todavía. Porque Dios no cambia, Dios no se muda, en Él no hay sombra de variación, Él permanece fiel. Escuchen esto: yo no sé cuál es tu problema esta noche, yo no sé por qué crisis tú estás pasando, pero yo sé una cosa: el Cristo que nos libró de una muerte segura en aquella roca es el mismo